de victoria, entonces vamos a estar frente a una iglesia viva. Pero si los salvos son gente mundana, gente derrotada por los deseos de la carne, si son gente que son humillados por el diablo, entonces vamos a ser parte de una iglesia muerta. Todos rápidamente vamos a decir, yo quiero ser parte de una iglesia viva. Hay que luchar, hay duras batallas para mantenerse con vida. Los enemigos son poderosos, pero necesitamos tomar una decisión, una iglesia viva o una iglesia muerta. Ese va a ser nuestro tema en esta mañana de reencuentro. Así que busque por favor allí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3. Apocalipsis, el capítulo 3. Y nos vamos a encontrar con una iglesia que se llama Sardis. A modo de información, les voy diciendo, la palabra Sardis significa el que escapa o el remanente. Es eso lo que significa Sardis, el que escapa o el remanente. Sardis era una ciudad que estaba en la altura, en una colina. Sardis tuvo en su historia, esa ciudad, 3 eventos muy importantes. Uno de ellos era que en el año 549 a.C., ellos fueron invadidos por los ejércitos de Ciro el persa. Como era una ciudad en lo alto y por eso eran muy orgullosos todos los habitantes de Sardis, pensaba que nunca iban a ser invadidos, pero las tropas de Ciro, desde el precipicio, desde el abismo, por soga, treparon y conquistaron la ciudad de Sardis en el año 549. En el año 218 a.C. fue Antíoco el que hizo la misma cosa, subiendo con sogas desde el abismo, volvieron a invadir por segunda vez en la historia la ciudad de Sardis. Y esto tiene que ver con el mensaje y con la historia de la iglesia, porque hubo un tercer hecho que sucedió en el año 17 a.C. Un enorme terremoto causó graves daños en la ciudad y la llevó a un estado casi de ruinas. Eso terminó con el orgullo, con la abundante vida comercial, con las riquezas económicas que había en esa ciudad. Todo se vino abajo, todo quedó bajo el peso de la humillación de esos eventos. Y esos eventos de la historia de la ciudad iban a ser usados por Dios para enseñar, para denunciar y para corregir los problemas que iba a haber en la iglesia. Y cuando entremos a leer los pasajes, ustedes van a ver que cosas que son mencionadas aquí tienen que ver con esa historia que termino de contar. Entonces dice así, Apocalipsis, el capítulo 13 y el versículo 1. Dice la palabra de Dios, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Primero notamos, hermanos, que quien dice esto, escribe sobre esto, dice el versículo 1, es el que tiene los 7 espíritus de Dios. Ese pasaje nos revela cómo Cristo tiene una mirada profunda sobre la vida de cada iglesia. Así como Él miró la vida de la iglesia de Sardis, Él mira la vida de nuestra iglesia. Él está pensando en la iglesia Bautista Maranata y Él pone su lupa y mira sobre cada rincón y mira sobre cada vida, sobre cada corazón, de cómo estamos viviendo, de cómo estamos actuando. El Señor tiene un conocimiento pleno, profundo de su iglesia. Es esto lo que nos dice este pasaje, el que tiene los 7 espíritus. Él está diciendo, yo conozco tus obras,
No hay ninguna actividad que quede oculta. No hay ninguna conducta nuestra que podamos esconder a la mirada del Señor. Él dice, yo conozco tus obras, las conoce en profundidad, nos conoce en detalle, nos conoce tal como somos, nuestro Señor. Aquí dice él a esta iglesia un diagnóstico que es duro, el diagnóstico que es cruel. Le dice, tú tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Esa expresión es realmente dura, porque esa era una iglesia superficial. Esa era una iglesia con apariencias. Ellos querían demostrar que estaban vivos, pero para Dios estaba muerto. Usted miraba a esa iglesia de Sardis y escuchaba ciertos ruidos, sentía ciertos movimientos dentro de la iglesia, como en nuestros días una congregación que hace una conferencia misionera una vez al año, una congregación que hace un campamento, una conferencia para damas, una conferencia para jóvenes, y tiene ruidos, señales como de que está viva, pero Dios da su diagnóstico y dice, yo sé que está muerta. Era una iglesia que era pura apariencia, como muchas de las iglesias de nuestro tiempo. Y nosotros, si no atendemos la palabra del Señor, corremos el riesgo de ser una iglesia como esta, de tener apariencia hacia la gente de que estamos vivos. Pero Dios dice, yo sé que estás muerto. Es decir, que era una iglesia que estaba llena de obras muertas, llena de obras que tenían olor a muerte. No había vida. Dios había detectado en esa iglesia que no había vida. Hay muchas iglesias ruidosas en nuestros días. Hay muchas iglesias que hacen bailes y que dan sus gritos de júbilos. Hay muchas iglesias donde la gente se cae y caminan por la pared y hacen tantas cosas. Y Dios dice, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Es todo apariencia, es todo fingimiento que hay a veces en las iglesias. Y entonces esta iglesia, a diferencia de otras, no está diciendo que tenían apóstoles falsos, no estaba diciendo que el diablo había sembrado doctrinas erróneas. El diablo ni siquiera los molestaba porque estaban muertos. Y así hay muchas iglesias en nuestro tiempo, a los que el diablo ni siquiera se ocupa de ellas porque ya están muertos. Tienen apariencia de vida, pero están muertos. Una realidad muy triste. Nosotros no tenemos que ser parte de esa iglesia. Esta claramente está descrita como una iglesia muerta. Pero en el versículo 2, obsérvelo otra vez conmigo, capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 2, Dios comienza diciendo allí, sé vigilante. Y ahí es donde Dios le está diciendo en esa expresión, recuerden los hechos de la historia en relación a la ciudad de Sardis. Recuerden cuando Ciro el Persa los invadió, estaban todos montados en el orgullo, muy seguros, con prosperidad económica, estaban todos abrazados al materialismo, no había vida espiritual, y vino el invasor y terminó con ustedes. Ser vigilante. Es un recuerdo también cuando Antíoco los invadió y terminó con esa ciudad. Ser vigilante es porque el terremoto no se anuncia de manera inesperada, apareció. ¿Recuerdan? Cuando le conté esos hechos de la historia, tenía mucho que ver con la vida de esa iglesia. Y entonces Dios dice, sé vigilante, está atento, que no te suceda en la iglesia lo que sucedió en la historia de la ciudad. Esa iglesia, hermano, estaban dormidos. Esa iglesia estaban como anestesiados, no tenían reacción. Era una iglesia que era pura apariencia y nada más. La predicación de la palabra de Dios no hacía ningún efecto en las personas. Las personas llegaban, entraban a aquel lugar, se iban a sus casas. Del mismo modo, la predicación de la palabra no producía nada. Quizás en el púlpito mismo el predicador tenía la espada desafilada. Quizás en el mismo púlpito el predicador tenía la espada oxidada. Quizás el predicador también era víctima de esa muerte espiritual. Y no podía transmitir vida a la congregación. Y Dios le dice, sé vigilante, sé vigilante. La espada de dos filos vuelva a relucir y vuelva a penetrar en lo profundo de las personas.
y hacer esa obra transformadora. La palabra de Dios es la que nos alimenta. La palabra de Dios es lo que nos fortalece. La palabra de Dios es la que nos bendice. La palabra de Dios es la que nos guía a las grandes victorias. Esta iglesia necesitaba más actividad de la palabra de Dios. Y nosotros también necesitamos. Necesitamos de la Biblia, necesitamos que Dios nos hable, necesitamos que Dios trate con nuestro corazón, necesitamos que Dios trate con nuestra soñoliencia, que Dios nos saque de ese estado de dormidos y nos haga vivos para Cristo. Que yo no quiero ser parte de una iglesia muerta, yo quiero ser parte de una iglesia viva. Algo más Dios tenía para decirle a ellos. Observen. Primero en el verso 2 le dice, sé vigilante. Y ahora les dice, afirma las otras cosas que están para morir. Es decir, que en algún rincón de esa congregación, en algún corazón de esa congregación, todavía había algunos latidos que eran señales de vida. Y Dios dice, vamos a tratar de salvar esto. Cuida esas cosas que están para morir. Cuida esas cosas que están bajo amenaza. Y a veces la predicación está bajo amenaza. Y a veces la sana doctrina está bajo amenaza. A veces el andar firme en las sendas antiguas está bajo amenaza. A veces la alabanza, los cánticos están bajo amenaza. Amenaza de mundanalidad, amenazas de contaminación. Dios dice, abre tus ojos y cuida aquellas cosas que están para morir. ¿Cuántas veces y cuántas veces más sucederá que el mundo intentará entrar en el y el mundo intentará ganar un lugar en nuestro corazón y gobernar nuestro corazón, que solamente debería ser gobernado por Cristo? Y si el mundo gobierna nuestro corazón, un corazón más otro, formará una mundanalidad total en la iglesia. Y Dios dice, sé vigilante, cuida las cosas que están para morir. La oración está bajo amenaza, la predicación está bajo amenaza, el cántico espiritual está bajo amenaza, la santidad está bajo amenaza. Dios nos advierte, cuida las cosas que están para morir. Hay que ser vigilante, no podemos distraernos en este mundo, porque el enemigo nos sale a la vuelta de cada esquina. El enemigo sabe cómo sembrar trampas. La Biblia habla mucho de redes. El enemigo quiere cazar a los cristianos como en la antigüedad se cazaban las aves, poniendo redes, poniendo trampas. Tengo que andar de ojos abiertos por esta vida, porque el león rugiente anda buscando a quien devorar y yo no quiero ser su víctima. Sé vigilante, cuida las cosas que están para morir. Y nosotros, no solo que tenemos que cuidar, tenemos que agradecer por lo que Dios nos dio. Dios nos dio la Iglesia Bautista Maranata. La Iglesia Bautista Maranata nació para dar testimonio de un Cristo vivo. La Iglesia Bautista Maranata nació para dar testimonio de un Cristo que salva y salva eternamente. La Iglesia Bautista Maranata nació para exhibir la palabra de Dios, para ponerla al alcance de las almas necesitadas. La Iglesia Bautista Maranata nació para glorificar a su Salvador Jesucristo. Sé vigilante, cuida las cosas que están para morir. El enemigo acecha, el enemigo amenaza y el enemigo puede hacer un ataque sorpresa. Por eso debemos ser vigilantes. La iglesia de Sardes no lo fue. Por eso se transformó en un cadáver eclesiástico, en una iglesia muerta. Esa iglesia, hermano, tenía más muertos que el cementerio. Era esa la realidad. La gente de la calle, la gente del vecindario no lo notaba porque había ruido, porque había movimiento, había gente que entraba y salía. Pero Dios cuando miró y sacó la cuenta, dice, esta iglesia tiene más muertos que el cementerio. Tenía el nombre de que vive, pero estaba muerta. La iglesia bautista, hermano, tiene una historia rica. Diría yo la palabra riquísima es la historia. De grandes hombres y mujeres consagrados a Dios. Muchos de ellos dieron su vida, muchos de ellos dejaron la sangre en los diferentes terrenos y en las diferentes etapas de la historia humana. Muchos de ellos fueron hombres y mujeres que levantaron la cruz de Cristo, que llevaron en alto el mensaje de la salvación. La iglesia bautista, hermano, el nombre hoy no es garantía de vida. Nosotros llevamos ese nombre, necesitamos ser vigilantes y ser como nuestros antepasados, que superaron las adversidades, que superaron los obstáculos y dieron grandes testimonios sobre su Salvador, hicieron grandes obras
para la gloria de Dios, nuestros antepasados demostraron con creces que eran parte de la iglesia. No eran como los de Sardes. Y así somos desafiados nosotros hoy. Así somos animados nosotros por la Biblia, como fueron nuestros antepasados. Ser una iglesia viva, no ser una iglesia como esta de Sardis, que solamente tenía un nombre y nada más. Y ahora, mire, hermano, dice Dios, sed vigilante. Parece ser que esta iglesia necesitaba aquello que Pablo le dijo a Timoteo. Ustedes lo recordarán conmigo. Pablo le dijo, aviva el fuego del don de Dios que cae en ti. Esa iglesia necesitaba que el fuego de Dios se avivara, que el fuego espiritual se avivara, que el avivamiento se instalara, que el fuego del Dios que habitó en la zarza en los días de Moisés estuviera en medio de ellos. Y ese fuego necesitamos nosotros, ese fuego contagioso, ese fuego motivador, ese fuego que nos da vida, hermano. Necesitamos del fuego, de la presencia de Dios entre nosotros, un fuego purificador, un fuego alumbrador, un fuego que transmita ardor, que transmita calor, un fuego que encienda nuestros corazones. Necesitamos del fuego de Dios. Qué bien que Pablo le dijo eso a Timoteo y a nosotros. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Que a veces nuestra vida cae en un descuido. A veces nuestra vida entra en un desliz. A veces nuestra vida comienza a adormecerse. A veces nuestra vida comienza a apagarse. A veces nuestra vida comienza a transitar por sendas de tinieblas. Y la Biblia dice, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Necesitamos oír un grito, hermanos, como aquel que se escuchó en Betania cuando Jesús estaba frente a la tumba de su amigo Lázaro y le dijo, Lázaro, ven fuera. Y el muerto salió. A veces necesitamos ese grito de Dios, un grito celestial que diga, no te duermas, despiértate que te duermas. Tú que estás entre los muertos espirituales, sal fuera y empieza a vivir para Cristo y empieza a dar testimonio de tu Señor. Sé parte de una iglesia viva, no de una iglesia muerta. Yo creo que estaríamos agradecidos si el Señor nos gritara como a Lázaro. Nadie se ofendería. Ese grito claro, nítido que necesitan nuestras almas. Lázaro, sal fuera y comienza a vivir. Sal fuera y comienza a dar testimonio. Sal fuera y demuestra que eres victorioso con tu Salvador Jesucristo. La iglesia de Sardis necesitaba eso. Y nosotros también. Porque miren lo que dice el texto ahora. Dice, sé vigilante. Afirma las cosas que están para morir. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y ponemos la mirada en la palabra perfecta. Esa palabra perfecta significa completa, es el significado del término. Dice, no he hallado tus obras completas. Y a veces nosotros somos, hermanos, como decían nuestros abuelos, nuestros padres, falta medio para el peso, 5 para el peso. Nos faltó algo. Empezamos bien, creímos en Cristo, seguimos bien, nos bautizamos, continuamos bien, nos congregamos. Pero después se fue apagando el fuego del primer amor y empezamos a hacer las cosas por la mitad. Empezamos a tomar compromisos en la vida de la iglesia como para cumplir, como para salir del paso. Pero Dios dice, ponte atento, como dicen nuestros nietos, dice, hay que ponerse las pilas, y nosotros necesitamos ponernos las pilas.
No vamos a hacer cosas a medias. No vamos a estar a favor de la mediatita. Vamos a hacer cosas completas para Dios. Esto es todo un desafío para nosotros. Porque si no hacemos las cosas completas y perfectas para Dios, vamos a hacer una iglesia que tiene nombre de que vive, pero para Dios está muerto. Aquí este capítulo 3, versículo 3, mire cómo dice, hermano. Apocalipsis 3, verso 3, dice el Señor, acuérdate de los que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Aquí hay todo un mensaje, hermano, tremendo, profundo. Primero Dios nos invita a hacer un baño de memoria. La gente se baña con agua, con jabón, con champú, algunos usan en sus bañeras flores y cosas y perfumes, pero esta es una indicación, un baño diferente, un baño de memoria. Acuérdate, somos olvidadizos, nos olvidamos rápidamente. Acuérdate, hay predicación. ¿Cuántos mensajes de Dios has recibido? Dios dice, recuérdate, agárrate a esas enseñanzas, acuérdate a aquello que has escuchado de la palabra de Dios, acuérdate de lo que has doctrina, acuérdate de la buena predicación, aquella que te viva. Una iglesia viva. Ese es el desafío para nosotros. Y miren lo que dice. Dice Dios, acuérdate lo que has recibido, oído. Y ahora miren cuál es el consejo que sigue. Dice, guarda, guarda eso. No cambies. No cambies esas enseñanzas espirituales. La casa de su padre, encontrarse con la bendición de Dios. Cuando nosotros nos arrepentimos, nos vamos a encontrar con la bendición de Dios. Y nos vamos a encontrar con esa oportunidad que Dios nos da de servirle, como cuando estudiamos hace un par de domingo atrás sobre Jonás. ¿Recuerdan cuando dice allí en el capítulo 3, verso 2, dice, y vino palabra de Jehová por segunda vez a
Y si ahora estoy dormido en especial, Dios dice, arrepiéntete y vamos a empezar de nuevo. Vamos a empezar de nuevo. Vamos a empezar a recorrer ese camino de la vida cristiana. Vamos a empezar a recorrer ese camino de la vida espiritual. Vamos a empezar a recorrer el camino de las victorias en Cristo. Pero el dormido necesita arrepentirse, porque si no va a ser miembro de una iglesia que tiene pero que está muerta. Dice Dios aquí, mis hermanos, dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabré a qué hora vendré sobre ti. En otras palabras, si Dios viniera como ladrón, ya no tendríamos más oportunidad, porque nos quitaría la posibilidad de ser una iglesia que da mucho. A la iglesia de Éfeso le dijo, arrepiéntete porque vendré y quitaré de ti tu candelero. Es decir, que esa iglesia iba a ser condenada, que no iba a producir más luz. Y esta iglesia, la nuestra, Maranata, tiene que ser una iglesia de luz, donde la luz del Evangelio impacte las vidas de los que están en las tinieblas. Tiene que ser una iglesia de luz que ilumine el camino para llegar a Cristo, que el pecador pueda ver y escuchar en este lugar que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va a Dios sino por él. Que el pecador pueda escuchar en esta iglesia a ese mensaje de luz que dice que no hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. Solo en Cristo. Esta iglesia tiene que sembrar ese mensaje de luz. Esta iglesia tiene que dar el mensaje de luz que dice que Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo vivió por nosotros. Esa clase de luz tenemos que llevar al mundo. No dejen que Dios quite el candelero de nuestra congregación. Nacimos para hacer luz, pues andemos como hijos. Una iglesia muerta, de pura apariencia. No quiero ser miembro de esa iglesia, yo quiero ser miembro de una iglesia viva. Y entonces les voy a llevar ahora a hablar de una iglesia que se llama Filadelfia. Me encanta ese nombre, la iglesia de Filadelfia, porque ese nombre significa la iglesia del amor fraternal. En una generación que está tan llena de odios, poder ser parte de una iglesia que es la del amor fraternal, qué bendición. Mire la televisión y el odio está expresado en nuestra sociedad. Escucha a los líderes políticos de cualquier nación y todo es odio, rencor, resentimiento, ataques, agresiones tremendas, pero qué lindo es ser parte de la iglesia. Es el amor fraternal. El amor fraternal, el amor tiene que ser una distinción en nuestro culto. El amor tiene que ser una distinción en nuestra congregación. El amor tiene que ser una distinción en nuestra vida, porque el Dios que creemos es amor. La Biblia lo dice una y otra vez, Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. Esa es la esencia de la persona de Dios, el amor. Y dice allí Romanos 5:10 que Dios sembró su amor en medio nuestro por Espíritu Santo. Así que, hermano, tenemos que ser parte de una iglesia que exprese amor, no odio, no resentimiento. Eso es lo que se ve en el mundo, lo que se ve en las noticias, las conductas de los que no conocen a Cristo. Ellos están llenos de celos y de rencores. Nosotros debemos estar llenos del amor, que ese amor desborda y alcanza a los que necesiten experimentar el amor de Dios, porque Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, porque de tal manera amó Dios a este mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, no tenga vida eterna. Dios es amor. Y vamos a mirar ahí por la puerta y entrar a la iglesia de Filadelfia. Brevemente, un par de minutos y algo más. Y vi una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Quiero que ponga la atención, hermano, en ese verso 8. Dios le dice a esa iglesia de Filadelfia y a nosotros en esta mañana, pongo delante de ti una puerta abierta. A veces uno busca trabajo y dice, busco que se me abra una puerta de trabajo.
A veces se busca un lugar para estudiar. Quiero que se me abra una iglesia para estudiar. Algunos quieren casarse, que se abra una puerta para el matrimonio. Otros quieren servir a Dios. Quiero que se me abra una puerta en el campo misionero. Pues de esto está hablando el pasaje, que Dios le abrió una puerta para el servicio a la iglesia de Filadelfia. Dios le dio una puerta abierta para sembrar la palabra. Dios le dio una puerta abierta para que llegaran el mensaje del evangelio. Dios le dio una puerta abierta para que sembraran de su amor en este mundo necesitado. Y hoy ante la iglesia bautista Maranatha, Dios da una puerta. Una familia que abre su puerta para escuchar el evangelio. Un amigo que abre la puerta de su corazón para recibir el mensaje salvador del Señor. Alguien que trabaja en las máquinas, en el taller junto a usted, que abre la puerta de su vida para que usted le hable de Cristo, de la palabra de Dios. Dios dice, mira bien, pon atención a esto, pon una puerta abierta. Esa puerta abierta a mí me habla de oportunidades. Esa puerta abierta a mí me habla de posibilidades. Esa puerta abierta a mí me habla de desafíos. Y esa puerta abierta está puesta delante de mí. No está allá lejos, no está allá perdida, está delante de mí. Dios dice, pasa por esa puerta y siembra mi amor. Pasa por esa puerta y distribuye el mensaje del evangelio. Hay una puerta abierta. ¿La ven ustedes en esta mañana? La iglesia bautista Maranatha tiene una puerta abierta para servir al Señor. Y uno dice, qué lindo, qué emocionante, pero no es fácil. Observe 1 Corintios 16, verso 9, y allí vamos a ir terminando. Tendría mucho más para decir en esta mañana, pero aquí en 1 Corintios 16, 9, hay una advertencia de Dios frente a las puertas abiertas. Primera carta a los Corintios, el capítulo 16. Se me ha abierto grande. Es decir, que nos entusiasmamos al ver la puerta abierta. Queremos decir, vamos a servir al Señor. Pero el adversario también está allí. El adversario está poniendo obstáculos. El adversario se va a resistir. El adversario va a querer dar batalla. El apóstol Pablo le dijo a los corintios una y otra vez que hice ir a vosotros, pero Satanás me causó estorbos. Muchas veces Pablo quiso estar entre los corintios, pero Satanás, hermanos, le causó estorbos. Él puso obstáculos en el camino, pero usted tiene que decir, yo me voy en la fuerza del Señor, en el poder del Señor, voy a enfrentar al enemigo y voy a sembrar el amor de Dios. Voy a aprovechar esa puerta abierta porque es una oportunidad única. Quizás en mi familia nunca se abrió la puerta como hoy. Quizás en los compañeros del trabajo el virus los asustó, el virus los tienen aturdidos con toda la información y hoy abrieron las puertas de su vida. Hay una puerta para llevar el mensaje de salvación. Ahí en la cooperativa se puede llevar un mensaje de salvación. Puede haber una puerta abierta ahí, en el taller, en la familia, aquí en el vecindario donde voy a aceptar la palabra. Una iglesia muerta. Vamos a ser parte de una iglesia viva. Pero hay que pasar por la puerta. Es la puerta para el servicio. Es la puerta para la predicación. Es la puerta para honrar a Dios. No quiero quedar mensaje. No quiero ser parte de una iglesia muerta. Yo quiero ser como la de Filadelfia. Una iglesia llena de amor y que aprovecha la oportunidad. Dice el Señor allí que no era una iglesia muy grande. Dice, pero has guardado mi la iglesia
en esta ciudad de Buenos Aires, para la gloria de nuestro Señor. Una iglesia muerta, una iglesia viva. Yo quiero ser parte de esta segunda iglesia, como la de Filadelfia. La oportunidad está aquí, en esta mañana. Vamos a orar al Señor. Oremos a Dios, mis hermanos. Damos gracias, Padre, por esta gran oportunidad de haber vuelto aquí a reunirnos en tu casa, a esta comunión contigo, Señor, con tu palabra aquí, con los hermanos, gozosos de estar aquí delante de ti, Señor. Y ahora que tu palabra obre en nosotros y que podamos tener un corazón ardiente para la vida cristiana, para el servicio, que podamos confrontar la puerta abierta y llevar el glorioso mensaje del Evangelio. Bendice tu palabra, Señor. Bendice a todos los que hoy nos están acompañando por el Zoom. Y bendice a cada familia que está representada aquí en esta mañana. Ayúdanos, Dios, a tener una semana de victoria. Todo lo pedimos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Que Dios bendiga su palabra, sus vidas. Y bueno, ya estamos fuera de Zoom.